Bien, nos encontramos de nuevo en nuestra serie de Apocalipsis, a la cual hemos llamado Victoria, una carta de amor en tiempos de crisis. Victoria, hermanos, victoria. Ese es el cántico de los cristianos, es el cántico que cada uno de nosotros debería levantar delante del Señor. Victoria. Y el día de hoy, hermanos, comenzamos a estudiar el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Y aunque vamos a enfocarnos específicamente esta noche en la iglesia de Éfeso, estaremos estudiando la iglesia de Éfeso. Antes de comenzar, yo quisiera que estableciéramos juntos un contexto que creo que será bueno para poder entender un poco más el mensaje del día de hoy. Bien, en primer lugar, hermanos, esta sección que vamos a estar estudiando la encontramos desde el capítulo 2 al capítulo 3. Capítulo 2 entero y capítulo 3, ahí encontramos el mensaje de las 7 iglesias. Y en esta sección de Apocalipsis, hermanos, nuestro Señor comunica a través de Juan 7 mensajes, ¿sí? 7 mensajes a 7 iglesias diferentes: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Solamente como un paréntesis en esto, de estos mensajes, dos iglesias, el Señor las alaba, ¿sí? 4 iglesias, el Señor las alaba y las reprende también. Y una iglesia, el Señor las reprende duramente. Así que 2 que son alabadas solamente, 4 que son alabadas y reprendidas al mismo tiempo, y una que es reprendida severamente. Se dio cuenta de las estadísticas que estamos viendo, ¿no? Dentro de las estadísticas, prácticamente estamos viendo que el deterioro espiritual en las iglesias ya para ese tiempo estaba regular, ¿verdad? Que es básicamente lo mismo que ocurre hoy, ¿no es cierto? Así que este mensaje es para nosotros. Sin embargo, estas 7 iglesias son iglesias en Asia Menor, que Juan conocía muy ampliamente, ya que todas se encontraban muy cerca de la ciudad de Éfeso, que era el lugar donde Juan había pasado casi el último tercio de su vida. Aproximadamente 30 y tantos años habían sido dedicados por Juan para estar en Éfeso y en la iglesia de Éfeso. Ahí creo que tenemos un mapa a continuación donde usted puede ver esas iglesias. Usted tiene ahí Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todas están bien juntitas, ¿verdad? Bien juntitas. De hecho, podríamos ver que la mayoría de las iglesias no estaba a más de 2 días de camino caminando, a pie, 2 días de camino de Éfeso. Y Éfeso había sido el lugar donde había estado Juan. Lo que significa es que Juan conocía ampliamente esas iglesias y esa región. Cada mensaje a estas 7 iglesias está marcado por un paralelismo, ¿sí? Cada uno de los mensajes contiene algunos elementos que son paralelos en todos los mensajes. Por ejemplo, bueno, veamos los siguientes. En primer lugar, un destinatario. Creo que por ahí también está en la pantalla. En primer lugar, todas las cartas, todos los 7 mensajes tienen un destinatario. 2, un aspecto de la aparición del Señor Jesucristo a Juan en Patmos. Es decir, cómo es que el Señor Jesucristo se mostró, se evidenció a Juan allá en la iglesia, en la isla de Patmos. 3, una evaluación de la salud espiritual de la iglesia. Y en esta evaluación, a veces vemos palabras de alabanza, a veces vemos palabras de reproche, palabras de exhortación también. En cuarto lugar, todos los mensajes contienen la expresión: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias, lo cual es una llamada de atención. ¿Sí, hermanos? Una llamada de atención. Y en último lugar, finalmente en quinto lugar, una promesa de victoria. Así que las
Los 7 mensajes a las 7 iglesias contienen destinatario, aspecto de la aparición de Jesús en la isla de Patmos, una evaluación de la salud espiritual de la iglesia. Todos los mensajes contienen la expresión: el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y finalmente una promesa de victoria. Algunos han dividido estos 5 aspectos en 7 aspectos. Sea como fuere, el paralelismo es el mismo en las 7 iglesias. Contienen los mismos elementos. ¿Bien, hermanos? Amén. Muy bien. Como hemos dicho, hermanos, cada mensaje de Jesucristo está destinado a una iglesia particular en la provincia de Asia Menor. Sin embargo, estas 7 iglesias son representativas de la iglesia universal. Esto quiere decir que las 7 cartas, los 7 mensajes, van dirigidos a todos los lugares donde se reúne el pueblo de Dios para levantar culto al Señor, para tener comunión unos con otros y para alcanzar a los perdidos. En otras palabras, todos los mensajes están dedicados y destinados a todas las iglesias que han existido a lo largo de toda la historia. En cada carta o en cada mensaje podemos apreciar contextos o detalles muy particulares de cada ciudad en particular. ¿Sí? Podemos observar detalles muy minuciosos a cada una de las ciudades, a cada una de las iglesias. Pero hermanos, cada uno de los mensajes nos muestran básicamente los mismos peligros y los mismos problemas que la iglesia tendrá que enfrentar a lo largo de toda la historia. Así que, aunque el mensaje haya sido escrito para Éfeso, o para Esmirna, o para Tiatira, o para la Odisea, cada mensaje a cada iglesia es un mensaje aplicable a nosotros el día de hoy también. Amén. Es por eso que cada mensaje contiene las palabras finales: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A dónde, hermanos? A las iglesias. Lo que significa al menos 2 cosas. Primero, como dije antes, se trata de una llamada de atención. Hey, presta atención, dice Jesús. Si tú tienes oídos, escucha, porque esto es importante, lo que estoy diciendo. Es una llamada de atención. Pero en segundo lugar, se trata de una llamada de atención general a toda la iglesia de Cristo. Presten oído a lo que el Espíritu dice a las, en plural, a las iglesias. Es decir, a todas y cada una de las iglesias que han existido a lo largo y ancho de toda la historia. Así que debemos prestar atención a cada uno de los mensajes, como si se tratara de el mensaje a la iglesia de Éfeso, pero también como si se tratara de un mensaje a nosotros. Amén, hermanos. Recibamos entonces cada mensaje como si se tratara de un mensaje a nosotros. Es por eso, hermanos, que aunque yo hubiera querido tomar los 7 mensajes a 7 iglesias en una sola predicación, no lo vamos a hacer así, sino que vamos a dedicar una predicación por cada uno de los 7 mensajes a las 7 iglesias. Y vamos a extraer el argumento de cada mensaje y vamos a aplicarlo a nuestra vida como iglesia. Es importante, hermanos, que apliquemos cada uno de estos mensajes a nosotros como iglesia. Hoy vamos a estudiar el mensaje a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso. Y vamos a dividir este mensaje en 3 secciones. Y de verdad es mi oración, que en la gracia del Señor podamos también ser confrontados, como seguramente fue confrontada la iglesia de Éfeso. De verdad, yo le pido al Señor que hoy confronte nuestros corazones. Vayamos entonces al primer punto, al primer encabezado de nuestro mensaje de hoy. Saludo y alabanza a la iglesia de Éfeso. Dice Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahora empecemos con lo básico. ¿A quién le está enviando este mensaje el Señor Jesucristo? Éfeso. Bien, Éfeso, hermanos, era una ciudad bastante grande, ¿sí? Era una ciudad bastante grande. Recordemos que en el tiempo de Jesús, por ejemplo, habían ciudades como Nazaret que tenían 150 a 250 personas. Imagínense, Nazaret, la ciudad donde Cristo se crió, tenía entre 150 a 200 personas, 250 personas. Esta ciudad de Éfeso tenía una población superior por encima de los 200,000 habitantes. Imagínense, 200,000 habitantes, casi como una ciudad como Quetzaltenango. Algunos incluso han llegado a decir que Éfeso era probablemente la capital de Asia Menor, por el hecho de que tenía puerto. Aunque su puerto, bueno, después sufrió algunos inconvenientes y el puerto se llenó de lodo, de barro, y era muy difícil atracar, quedarse ahí con los barcos en el puerto. Pero bueno, esa es otra historia. Éfeso también llegó a ser muy famosa la ciudad de Éfeso por su gran templo a la diosa Diana. Diana, la diosa de los efesios. De hecho, ese templo fue considerado como una de las maravillas antiguas, una de las maravillas del mundo antiguo. Era un templo increíblemente grande, hermanos. Solo como un dato interesante, la famosa Diana, diosa de los efesios, ha sido adaptada en la cultura popular del día de hoy y es el personaje famoso de los cómics Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, de hecho, se llama Diana y proviene de ahí, de Diana, la diosa de los efesios, que era una diosa de la caza, una diosa guerrera, ¿verdad? De ahí viene esa idea. Además, hermanos, ellos tenían un teatro. Imagínense que ¿cuántas personas cabrán en el teatro aquí en Shela? ¿800 personas? Bueno, pues en Éfeso había un teatro con capacidad para 24,000 personas. Era como una especie de estadio de fútbol, ¿verdad? Y por si fuera poco, templo a Diana, un teatro donde se hacían múltiples cosas paganas y raras. Por si fuera poco, tenían un gran templo dedicado a Domiciano, el emperador Domiciano, en el cual se proclamaba al emperador como el Señor de los dioses. ¿Qué le parece? Además de todo esto, Éfeso fue calificada por los historiadores de la época, de aquel tiempo, fue calificada como una ciudad con un nivel de moralidad notoriamente bajo. La moralidad de ellos era muy baja. La gente era viciosa, la gente era supersticiosa, la gente era ruin y muy violenta. Y si a eso le añadimos la cantidad de paganismo y los múltiples falsos maestros que circulaban por la zona, finalmente, hermanos, tenemos una ciudad que no se diferencia mucho de la mayoría de las grandes ciudades que existen hoy en nuestro tiempo. Casi es como hablar de una ciudad como la que tenemos hoy, ¿verdad? Muy parecida a las ciudades de hoy. Y allí, hermanos, en medio de todo este caos, se encontraba una iglesia, la iglesia de Éfeso. Probablemente, hermanos, la iglesia de Éfeso era la iglesia madre de la provincia de Asia Menor. Imagínense, una iglesia que había fundado el resto de iglesias. Por eso es que muchos comentaristas presuponen que Cristo, no haciendo nada al azar, por supuesto, Cristo puso a Éfeso como la primera, ¿verdad? La primera iglesia a la que se dirige es la iglesia de Éfeso. La segunda que usted ve es la iglesia de Esmirna, ya que Esmirna tenía una íntima conexión y de hecho muchos de los que se formaban en la iglesia de Esmirna eran enviados a predicar el evangelio
muchos de los que eran formados en Éfeso eran enviados a Esmirna a predicar el evangelio. Sí, en un orden sucesivo. Probablemente en Éfeso, entonces, dijimos que ahí se habían formado las demás iglesias y se habían extendido en toda la región de Asia Menor. En Éfeso había ocurrido de hecho un gran avivamiento durante los viajes misioneros de Pablo. Era una iglesia avivada, una iglesia de avivamiento. Y Pablo mismo permaneció en Éfeso, en esa iglesia, durante 3 años, hermanos. 3 años predicando el evangelio allí en Éfeso. Era una iglesia firme, fuerte. Mire lo que dice Lucas en Hechos capítulo 19, verso 20. Hechos capítulo 19, verso 20. Hechos capítulo 19, verso 20. Ya, sí. Dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Dónde? En Éfeso. El escritor Lucas está hablando en esta sección, capítulo 19, de cómo el evangelio llegó a Éfeso, cómo el apóstol Pablo empezó a predicar, la gente se convirtió, hubo un gran alboroto por los templillos que se producían a Diana, una especie de recuerdos para que se lo llevaran a su casa en honor a la diosa. Pero entonces el evangelio pegó con fuerza en aquel lugar y dice literalmente: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor en aquel lugar. También, hermanos, Timoteo, ¿cuántos recuerdan a Timoteo? Timoteo había sido el pastor de la iglesia de Éfeso por un tiempo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Y luego continúa, ya veremos un poco más adelante qué les continúa diciendo. Pero Pablo había estado allí durante 3 años, había habido un impacto y un avivamiento en ese lugar. La palabra crecía poderosamente en aquel lugar. Timoteo había sido el pastor de aquel lugar. Tíquico, un buen nombre para ponerle a un hijo, ¿verdad? Te llamaré Tíquico. Bien, Tíquico había sido compañero de Pablo en las misiones y él había sido enviado, Tíquico había sido enviado para fortalecer a los hermanos de Éfeso. Así que teníamos a Timoteo por una parte, a Tíquico, que era otro misionero en la zona, trabajando allí en la iglesia de Éfeso. Y finalmente, y por si fuera poco, como ya dijimos, Juan había dedicado casi 1/3 de su vida en aquella ciudad a predicar el evangelio. De hecho, se dice que el apóstol Juan fue en la ciudad de Éfeso donde finalmente murió. Así que, hermanos, se trata de una iglesia robusta, una iglesia firme en la palabra, una iglesia dedicada al servicio del Señor. Era una iglesia que tenía pedigrí apostólico, hermanos, nada más y nada menos. 2 apóstoles y un enviado apostólico y un pastor puesto por un apóstol habían estado allí. Así que tenían un gran pedigrí apostólico y tenían un conocimiento bastante firme de la enseñanza bíblica. Amén, hermanos. Entonces viene el Señor Jesucristo y les da un mensaje. Les da instrucciones a Juan para que le escriba una breve carta al ángel de la iglesia. Así empieza: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y yo pregunto, ¿acaso cada iglesia tiene un ángel? El ángel de la iglesia bíblica, por su gracia. El ángel de nuestra iglesia tiene que ser bien chulo, ¿verdad? Respuesta: no, hermanos. No hay ángeles asignados al cuidado de una iglesia en particular. La mayoría de comentaristas bíblicos coinciden que la palabra ángel que Jesús utiliza en este texto, que en el original la palabra es angelos, que es literalmente mensajero de Dios, un mensajero. La palabra mensajero hace referencia al pastor de la iglesia, lo que significa, en otras palabras, que Jesús está diciendo realmente: escribe al pastor de la iglesia de Éfeso. Sencillo, ¿verdad? Escribe al pastor de la iglesia de Éfeso. Como si de pronto un hermano de otro país quisiera escribirnos una carta a nosotros. ¿A quién se la va a enviar, hermanos? Al pastor. ¿Para qué?
para que el pastor la lea delante de toda la congregación, ¿verdad? Esa era la idea. Ahora bien, en su saludo inicial, Cristo se presenta diciendo lo siguiente: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Como dijimos la semana pasada, la semana anterior, y si usted se perdió el mensaje, puede buscarlo y si le interesa, escucharlo. Pero como dijimos la semana anterior, las 7 estrellas y los 7 candelabros representan a los 7 ángeles de las iglesias. ¿Y qué dijimos que era un ángel? El ángel de la iglesia, ¿qué dijimos? Un pastor. Bien, así que representa a los 7 pastores de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias mismas. Así que le está hablando a pastores y le está hablando a la iglesia. Bien. Y usando la simbología del número 7, como ya dijimos, que Apocalipsis está plagado de símbolos numéricos, el 7 se repite con frecuencia, 7, 7, 7, 7, 7. Y el símbolo que representa el 7 es lo completo, lo perfecto, bien, el número perfecto. Usando esa simbología, básicamente la idea que transmite esto de 7 estrellas, 7 candelabros, son todos los pastores y todas las iglesias locales que representan la plenitud de la iglesia universal de Cristo. Amén, hermanos. Los 7 pastores, las 7 iglesias representan la plenitud de las iglesias locales en diferentes lugares, en diferentes momentos de la historia de la iglesia universal. Ahora bien, ¿qué dice Cristo al respecto de ellos en su saludo? ¿Qué dice Cristo acerca de los pastores y las iglesias? Bien, en primer lugar, Jesús les está diciendo: yo soy el que sostiene y protege la iglesia porque la tengo en mi mano. ¿Sí? Jesucristo se presenta diciendo: yo soy el que tiene las estrellas en su mano derecha. O sea, yo protejo la iglesia porque yo soy el que ha puesto a los pastores para cuidar la iglesia. Yo he sido el que ha dado los dones a la iglesia para proteger y resguardar a la iglesia. Así que yo tengo a la iglesia en mi mano. Y en segundo lugar, les recuerda: yo soy el que camina entre los candelabros, yo soy el que camina, el que se mueve en medio de la iglesia. Eso significa que la iglesia existe y la iglesia prevalece porque Cristo está en medio de ella. Hermano, una iglesia no existe y permanece porque un pastor de sus sentimientos haya decidido iniciar una iglesia. Una iglesia existe y permanece porque Cristo está en medio de ella, por medio de su palabra, poniendo ministros fieles para predicar su palabra, y a través de su espíritu que nos permite, nos hace nacer de nuevo a una esperanza viva para que busquemos día tras día al Señor. Inmediatamente después del saludo, Jesús los elogia. Jesús les da un elogio, un momento de alabanza a esa iglesia. Jesús no les dice: bien, ustedes son personas que se visten muy bien en los cultos, ¿verdad? Que se peinan excelente para un ladito, ¿verdad? Jesús les dice: conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y conozco tu paciencia. La palabra conocer que Jesús usa aquí literalmente es que Cristo conoce minuciosamente, aún los detalles más pequeños. Cristo conoce los detalles más pequeños de la iglesia de Éfeso. Y hermano, Cristo conoce los detalles más pequeños de esta iglesia también. Él conoce minuciosamente las buenas obras de la iglesia de Éfeso. Él conoce minuciosamente el trabajo duro que ellos han mostrado. De hecho, hermanos, se piensa que Éfeso pudo haber sido la iglesia plantadora del resto de las 7 iglesias. Así que fue un trabajo duro, un trabajo duro. Y sobre todo, Cristo, dice al final, conoce minuciosamente la paciencia que han tenido al vivir en medio de una ciudad tan anticristiana como Éfeso. Ellos han mostrado una paciencia genuina, perseverante en el Señor, con esperanza. Pero especialmente, hermanos, especialmente, Cristo los distingue
por una cosa en particular. Él dice, y conozco que no puedes soportar a los malvados, y has puesto a prueba a quienes se llaman apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado mentirosos. Wow. Esa es la mayor distinción que Cristo le da a la iglesia de Éfeso. Hermanos, los cristianos de Éfeso estaban siendo rodeados por todas partes por falsos maestros y falsos apóstoles. Y estos hombres falsos maestros y falsos apóstoles estaban predicando un evangelio diferente que no era el evangelio de Cristo. Estos falsos apóstoles no habían sido llamados por Cristo para la labor apostólica y por tanto, dice Jesús, son mentirosos. ¿Me sigue, hermano? Malvados y mentirosos. Ahora, precisamente, hermanos, el apóstol Pablo, despidiéndose de los hermanos de Éfeso, casi 40 años antes, mire lo que le estoy diciendo. Juan está escribiendo en el 95, ¿sí? Un poco más, no, más de 40 años antes, ¿sí? Casi 50 años antes, Pablo les advierte precisamente contra estos falsos maestros y falsos apóstoles. Mire lo que dice en Hechos capítulo 20, versos 29 al 31. Pablo se está despidiendo de ellos. Él está diciendo, hermanos, yo he pasado ya aquí 3 años con ustedes y ya me voy. El ministerio tiene que continuar. Yo tengo que ir a otra iglesia a seguir predicando la palabra. Y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice Pablo, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, velad, dice Pablo, velad. Afortunadamente, hermanos, los hermanos de Éfeso habían hecho caso a Pablo y se habían mantenido firmes en la doctrina enseñada por los apóstoles. Afortunadamente, la iglesia de Éfeso permanecía de pie como columna y baluarte de la verdad, que eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, pastor de Éfeso. Ustedes son columna y baluarte de la verdad, nunca se les olvide. Ellos sabían distinguir entre un verdadero y un falso maestro. Y hermanos, mire que esto es importante. ¿Podemos volver al texto en Apocalipsis? Ellos no se tentaban el alma. Al falso maestro le llamaban mentiroso y punto. Ay, no, usted es que Dios me libre de levantar palabras contra el ungido de Jehová. Si es falso, hermano. Ni ungido, ni leches. La persona es un mentiroso. Y por lo tanto, si es un mentiroso, nosotros no deberíamos prestar nuestro oído. Deberíamos llamar a lo que es por lo que es. Además, ellos perseveraban, sufrían por el nombre de Cristo y no desmayaban en la fe, dice el Señor Jesús. Así que ellos tenían en la iglesia de Éfeso, tenía lo que podríamos llamar nosotros una ortodoxia firme. Una ortodoxia firme. ¿Qué significa ortodoxia, hermanos? ¿Alguien que me lo pueda decir? Ortodoxia. Una doctrina correcta. Bien, y ellos no solo tenían una doctrina correcta, sino que tenían una firme doctrina correcta. Ellos estaban firmemente arraigados en las enseñanzas apostólicas de la palabra, en lo que el mensaje del evangelio era, y no se dejaban engañar ni engatusar por otros. Tenían una doctrina firme, una ortodoxia firme. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo les hace un reproche, una seria amonestación.
Porque aunque tenían la verdad, aunque tenían una ortodoxia firme, les había pasado lo peor. Hermanos, lo peor. Lo peor. Y eso nos lleva al segundo encabezado de hoy: la amonestación de Jesucristo contra Éfeso. Apocalipsis capítulo 5, versos 4 al 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, ellos tenían doctrina, pero habían dejado lo mejor. Habían caído en lo peor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, a pesar de su correcta oposición contra los falsos apóstoles, contra los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Éfeso, a pesar de esa oposición que ellos tenían, algo andaba mal en la iglesia de Éfeso. Algo no estaba bien. Jesús les dice que ellos habían perdido su primer amor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa perder el primer amor, hermanos? Bien, permítame explicarle esto para que podamos entender un poco mejor esta idea. Fundamentalmente, hermanos, en el fundamento de la salvación, fundamentalmente, la salvación es una reorganización de afectos. ¿Sí? El evangelio fundamentalmente consiste en una reorganización de afectos. Los afectos están desordenados, descontrolados. Yo amo por causa del pecado, yo me amo a mí mismo y me pongo en primer lugar. Por causa del pecado, yo amo una infinita cantidad de ídolos en mi vida. Y Dios, de último, por causa del pecado. Pero cuando nacemos de nuevo, por el Espíritu Santo, empezamos a amar al Dios Trino por encima de todas las cosas. Y le amamos, como dice el apóstol Juan en su primera carta, le amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Por eso amamos. Hay una reconfiguración de afectos porque Él nos ha amado primero a nosotros. ¿Cómo así? No entiendo. Déjeme explicarlo más profundamente. Antes de que todo existiera, antes de que todo ocurriera, antes de que la historia empezara a ser escrita, antes de eso, el Dios Trinidad coexistía en una perfecta relación de amor. El Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre y el Espíritu Santo comunicando ese amor entre ellos. La persona amor, como alguien ha dicho, la persona beso, comunicando el amor entre el Padre y el Hijo amando al Padre, el Padre amando al Hijo, el Espíritu Santo comunicando ese amor, una perfecta comunión de amores intratrinitaria. Eso es la belleza más gloriosa del universo, que lo podemos leer, lo podemos ver descrito en el capítulo 17 de Juan. Cristo lo menciona. Padre, que ellos puedan recibir tu amor como tú me amaste primero, antes de la fundación del mundo. Había un amor entre ellos, una comunión trinitaria. Pero hermanos, ese amor de Dios no quedó contenido en las entrañas del Dios Trinidad. Ese amor fue desbordado hacia nosotros. El Padre, dice la palabra del Señor, nos amó desde antes de la fundación del mundo. En amor nos escogió. ¿Para qué? Para depositar su amor sobre nosotros, para prodigarnos de su amor, para desparramarnos de su amor. El Hijo funcionó como un canal de amores. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que Cristo funciona como el canal de amores de Dios hacia la humanidad. Y finalmente, el Espíritu Santo selló ese amor en nuestros corazones por medio del nuevo nacimiento.
a través de nacer de nuevo, nosotros experimentamos ese amor de Dios dado a nosotros. Así que el Dios Trino comparte de ese amor con nosotros, el Padre en amor escogiéndonos para Él, el Hijo desbordando ese amor hacia nosotros como un canal, y el Espíritu Santo sellando ese amor en nuestros corazones. Así que, hermanos, en el nuevo nacimiento, por el Espíritu, fuimos amados por Dios en la persona de Jesucristo. Amén, hermano. Y siendo amados, nosotros amamos a Dios por su amor para con nosotros. Y entonces nuestros afectos en el nuevo nacimiento quedan reorganizados. Él nos ha amado, nos ha dado tanto amor, y ahora entonces Él se posiciona en el primer lugar de los afectos. Él es el primero en amores. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ese es el mandato del Evangelio. Dios en primer lugar. Afectos reorganizados. Dios en primer lugar. Después ama a tu esposa, a tus hijos. Después ama a tus hermanos en la iglesia. Después puedes amar tu trabajo, puedes amar, etcétera, etcétera. Dios es el primero. Amén. Esa es la reorganización de afectos en el Evangelio. Ahora bien, hermanos, por esa razón, cada cristiano debería vivir amando al Dios Trino por sobre todas las cosas. Si verdaderamente eres de Cristo, si verdaderamente has sido escogido en amor por Dios, si verdaderamente Cristo te ha desparramado de ese amor de Dios en tu vida y has sido sellado con el beso del Espíritu Santo, la persona amor ha sido sellada con el Espíritu Santo, entonces, hermanos, si tú eres de Cristo, tú deberías vivir amando al Dios Trino por encima de todas las cosas. Sin embargo, y aquí está el asunto, esta iglesia, la iglesia de Éfeso, había perdido ese primer amor. Había perdido el poner a Dios en el primer lugar de sus afectos. La pasión y el fervor de los efesios hacia Dios había sido reemplazada, ¿sí? Quitada. Dios en primer lugar, así había empezado todo, pero eso había sido reemplazado por una ortodoxia fría y mecánica. Tenemos doctrina correcta, pero sin amor, de forma fría, mecánicamente. Nos sabemos de pe a pa, de cabo a rabo, de cabeza a cola, todos y cada uno de los versículos, de las doctrinas y de los procesos del Evangelio. Lo sabemos todo, metódicamente. Aquí sabemos lo que se hace. Aquí tenemos doctrina correcta, decían ellos. Su pureza doctrinal y moral, su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustitutos para el amor a Dios que habían descuidado. Como alguien ha dicho, y me gustó mucho esta frase, el fervor por la pureza y la defensa doctrinal mató el amor por Dios que la doctrina proclama y defiende. Hermano, la doctrina de las Escrituras te dice una y otra vez que ames al Señor y lo pongas en primer lugar. Pero, hermanos, ese fervor por la pureza y la defensa doctrinal mató el amor por Dios que la doctrina proclama y defiende. Se habían convertido en cuidadores y custodios de la doctrina. Qué tremendo, hermano. Somos los defensores a capa y espada de la doctrina, pero no amaban a su Señor con el corazón, con el alma y con la mente. Ellos se oponían a las herejías de los falsos maestros y perseveraban en el servicio a la iglesia, porque dice que trabajaban arduamente por el nombre de Cristo, pero se quedaban cortos en cuanto al entusiasmo genuino y de corazón por su Señor. Hermanos, esta iglesia tenía mucho en la cabeza, pero perdieron su ardor, su vigor espiritual. No les ardía el pecho, hermanos. Aproximadamente en la década de 1930, un predicador inglés llamado Martin Lloyd-Jones, lo he citado con frecuencia, él dijo: la teología
debe ser acompañada de las llamas. Teología en llamas, decía él. ¿Sí? Nosotros debemos saber con la cabeza, pero arder con el corazón. Ese es el mensaje que Cristo nos quiere dar. Y hermanos, quizá esto puede ser un problema para nosotros hoy también. Puede ser un problema. De la misma forma que en Éfeso, hoy, y por favor no se pierda esto que voy a decir ahora, de la misma forma que en Éfeso, hoy estamos rodeados de paganismo por todas partes. Estamos rodeados del culto al vientre. La gente no se preocupa en el Señor, se preocupa en la barriga. Estamos rodeados de libertinaje y de falsos maestros. Probablemente, hermanos, somos uno de los países latinoamericanos que más exporta café y falsos maestros al mundo. Hermanos, somos excepcionales en eso. El desastroso evangelio que se predica a nuestro alrededor, un evangelio desfigurado, vacío, diferente al evangelio apostólico y rodeado de distorsiones, está por todas partes. Por todas partes. Vivimos en una época donde los falsos profetas ya no son apedreados, son aplaudidos. Vivimos en una época donde los falsos apóstoles se posicionan en lugares de autoridad, y aunque cometan los pecados más terribles, nadie los detiene, sino todo lo contrario. Bien dijo el apóstol Pablo: como hay comezón de oír y no sufren la sana doctrina, se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias, a los que puedan escuchar. Y hermanos, hay muchos. Permítame usar un modismo popular: para tirar con onda, hermano. ¿Sí o no? Y frente a todo esto, la iglesia, esta iglesia, ha sido llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Así que debemos conocer y debemos defender la doctrina bíblica y la verdad apostólica. ¿Amén a eso? Sin embargo, debemos ser cautelosos también ante esta dura advertencia. Nosotros probablemente más que nunca estamos rodeados de muchos falsos maestros. Pero hermanos, cuidado, porque podemos caer en tener una ortodoxia muy firme, pero que sea una ortodoxia muerta y sin vigor. Podemos nosotros, en vez de adorar al Dios que nos lleva a la verdad, adorar a la verdad sin Dios en ella. Tengamos cuidado, hermanos, del peligro de la ortodoxia muerta. Aquellos que amamos la verdad, debemos asegurarnos de que amamos aún más a Dios por encima de todas las cosas. Si amas la verdad, está bien. Si quieres defender la verdad, está bien, pero asegúrate de que tu amor por Dios sea más grande que tu amor por la verdad. La verdad, hermanos, la doctrina y la enseñanza no son un fin en sí mismo. Hermanos, son un medio que nos ayuda a conocer y amar al Dios Trino, que nos ha amado primero y nos pide que le amemos. La verdad, la enseñanza, la doctrina no es algo que yo deba atesorar como lo más valioso de mi vida. Esto me lleva a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y hermano, voy a ser más incisivo en esto. Es muy fácil estar satisfechos con el mero conocimiento intelectual. Es muy fácil. Y yo reconozco que en muchas ocasiones he caído en esto. Es muy fácil estar satisfechos con conocer con la cabeza. Ay, yo me sé esta doctrina, yo me sé esta otra doctrina, yo estoy firme en la palabra del Señor. Es muy fácil caer en estar satisfechos en un conocimiento intelectual. Es muy fácil llegar a apreciar la doctrina como lo más importante en nuestras vidas, hermanos. Es muy fácil amar lo que nos distingue y nos hace diferentes de otros. Sí, nosotros tenemos sana doctrina y los otros no. Es muy fácil amar lo que nos distingue. Es muy fácil dejar el primer amor. Es muy fácil dejar de ver a Cristo como lo más valioso y lo más precioso en nuestra vida.
Es muy fácil perder la admiración al Dios que nos amó con amor eterno y nos rescató de nuestra miseria. Es muy fácil. Es muy fácil volver a tener los afectos del corazón desordenados. Es muy fácil. Cuidado, cuidado. Ahora bien, déjame ir un punto más allá todavía. ¿Se viene conmigo, hermano? ¿Sí? Si pierdo el amor a Dios, si mis afectos quedan desorganizados otra vez, si yo pierdo mi amor a Dios, inmediatamente después voy a perder el amor por mi hermano que se sienta al lado en la iglesia. Si se desconfiguran mis afectos, si yo dejo de amar a Dios, entonces voy a dejar de amar a mi hermano que veo. Y hermanos, como dijo Cristo, teniendo este amor entre ustedes, dijo Jesús, los de afuera conocerán que ustedes son mis discípulos. Así que el amor entre nosotros es una característica importante del Evangelio. Y finalmente, hermanos, si pierdo el amor por Dios y pierdo el amor por mi hermano que está sentado enfrente, yo voy a perder el amor por el prójimo al que debo llevar el Evangelio. Y no me va a interesar su alma. Voy a preferir ganar la batalla doctrinal antes que ganar su alma. Cito de nuevo a Lloyd Jones: es preferible ganar el alma que ganar la batalla. Hermanos, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Jesucristo les dice a los hermanos en Éfeso, al final, cuando les llama la atención y les dicen vuelvan, les dice: y vuelvan a sus primeras obras también. Esa es la forma en la que pueden componerse. Vuelvan a las primeras obras. ¿Por qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque si yo amo a Dios en primer lugar, amaré a mi hermano en segundo lugar y amaré a el prójimo en tercer lugar. Así que habrán obras de justicia relacionadas al amor de Dios. Pero si yo pierdo el amor de Dios, no hay obras que hacer. Voy a ser religioso, ritualista, simplemente adorando la letra. ¿Me sigue, hermano? Hermanos, este reclamo de Jesús es serio. Tengamos cuidado con la ortodoxia muerta, vacía y estéril, que no nos apunta al lugar correcto. Sí, necesitamos conocer y defender la verdad del Evangelio, especialmente frente a tantos falsos maestros que tenemos a nuestro alrededor. Porque si usted no la conoce, usted le va a decir amén a todo. Amén a todo. Recientemente, le voy a poner un ejemplo. Recientemente vi a alguien conocido poner la imagen de una supuesta pastora en sus redes sociales. Y gloria a Dios, aleluya y todo lo demás. Bien. De pronto, esta misma pastora recientemente predicó un mensaje donde dijo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo fueron creados por un Dios más grande, que se llama Elión. No sé de dónde se fue a sacar ese Elión. Bien, hermanos, esta señora, esta mujer, está negando la divinidad perfecta del Padre, la divinidad perfecta del Hijo y la divinidad perfecta del Espíritu Santo, y encima está introduciendo la idea de un cuarto Dios. Esto es un desastre, hermano. Si usted conoce la verdad, usted no le van a dar gato por liebre. Usted va a saber que eso que está diciendo es falso. Y por lo tanto, calificar a esa persona de una persona falsa. Yo no quiero relacionarme con esa persona porque lo que está diciendo es herético, anticristiano. Hermanos, repito, sí, necesitamos conocer y defender la verdad del Evangelio, especialmente frente a tantos falsos maestros que tenemos. Sí, necesitamos también trabajar con diligencia por la causa del Evangelio. Cristo mismo nos lo instruye. El que quiera ser grande entre vosotros debe ser siervo de todos. Así que debemos servir, debemos trabajar con diligencia. Pero hermanos, nunca debemos amar la ortodoxia y el trabajo arduo en la iglesia por encima de Dios
mismo. Déjeme citar de nuevo a Pablo. Recuerda cuando Pablo le dice a Timoteo: por esta causa te envié a Éfeso, ¿sí? Veamos el texto más amplio. 1 Timoteo 1, 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, mire la causa por la que mandó a Éfeso: para que mandases, para que dieras un mandamiento a algunos que no enseñen diferente doctrina, es decir, para que guarden la doctrina del Señor, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Bien, lo que está diciendo es: mira, es importante la enseñanza de la doctrina, que no se tergiverse el camino, que no se vaya por otro rumbo. Pero mire lo que dice ahora: pues el propósito de este mandamiento. ¿De qué mandamiento, hermano? ¿De qué mandamiento? El propósito de qué mandamiento. Dice: para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Timoteo tenía que ir a la iglesia de Éfeso y decir: oigan, les doy un mandato del Señor, no enseñen diferente doctrina. ¿Me sigue, hermano? Muy bien. El propósito de este mandamiento, mire cuál es el propósito de ese mandamiento: es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo está diciendo: mira, yo te envié para que tú corrigieses esas deficiencias, para que no se predicara una doctrina diferente. Pero ese mandamiento de que no se predique diferente doctrina es para crecer en amor. ¿Se da cuenta cómo está relacionado? Ustedes deben vivir y practicar una correcta enseñanza, una correcta doctrina, para vivir en amor. En el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, ¿y qué fue lo que pasó? Habían algunos que se habían apartado a vana palabrería. ¿Qué significa eso? Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, se convirtieron en amantes de la verdad, mas no produjo la verdad en ellos un amor nacido de corazón limpio. ¿Me sigue con eso, hermano? Así que está relacionado. La verdad nos debe llevar al amor. La verdad nos debe llevar al amor. Una correcta doctrina, una ortodoxia firme debe llevarnos a un amor apasionado, ardiente y lleno de gozo por nuestro Señor. Nuestros afectos reorganizados. Dios es el importante, Cristo es en el centro, y nosotros hoy en nuestro pecho tenemos al Espíritu de gracia que nos hace exclamar: Abba, Padre. Ahora nosotros tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Afortunadamente, hermanos, el Señor no solo señala las deficiencias de Éfeso, afortunadamente, también les muestra cómo corregirlas. Y nos muestra a nosotros para también estar atentos. Lo primero que le dice el Señor a la iglesia de Éfeso es: recuerda de dónde has caído. Otra versión dice: recuerda cómo eras antes. ¿Qué es lo primero que les invita a hacer el Señor Jesucristo a la iglesia que ha perdido su primer amor? Reconoce tu deterioro. Reconoce que antes estabas bien y ahora estás mal. Reconoce tu deterioro, reconoce tu pecado. En segundo lugar, le dice: arrepiéntete. Es un llamado literal al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de rumbo, es dar la vuelta, es reconocer con mi mente que he pecado, abrazar con el corazón que he pecado y voluntariamente decidir volver otra vez a mi Señor, el cual es más valioso, más importante y más incomparable que cualquier otra cosa, incluyendo la verdad de la doctrina. Porque, hermanos, sí, podemos hacer de la verdad y la doctrina un ídolo en nuestras vidas. Así que el Señor me dice: arrepiéntete, arrepiéntete, mírale a Él. Y tercero, le dice: realiza las obras que hacías al principio. En otras palabras, Jesús les dice: vuelvan a lo que es importante. Vuelvan a lo que es importante. Recuerden su deterioro.
o más bien reconozcan su deterioro, arrepiéntanse de eso que han cometido contra el Señor y vuelvan a lo que es importante. Porque, hermanos, cuando yo amo a Dios, yo voy a amar a mi hermano que veo en la iglesia, y luego voy a amar al prójimo que está afuera y necesita a Cristo. Y, hermanos, cuando yo amo a mi hermano y al prójimo, yo voy a servirle, voy a entregarme por él, voy a vivir para la gloria del Señor, haciendo obras para mi hermano y para aquel que no conoce a Cristo. Eso es lo que Cristo dice: vuelve a tus primeras obras, porque eso es una evidencia de que estás amando a Dios por encima de todas las cosas. Amén, hermano. ¿Y qué pasa si no lo hacemos, Señor? ¿Qué pasa si me opongo? ¿Qué pasa si me gusta más la doctrina? Si me quedo ahí nada más, doctrina y punto. Si no lo haces, dice Jesús, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar. Wow. ¿Qué era el candelabro, hermano? La iglesia. Lo que Cristo está diciendo es que como congregación experimentarán un oscurecimiento espiritual completo. En otras palabras, por mucha doctrina que ustedes tengan, si no vuelven al primer amor, dejarán de ser iglesia. Wow. Quizá puedan continuar reuniéndose, porque a veces eso es lo que ocurre. Quizá puedan continuar reuniéndose, pero lo harán con fines puramente sociales, más no espirituales. En una frase corta, me gusta mucho cómo lo describe Miguel Núñez. Él escribe: en una frase corta, el llamado de Cristo a la iglesia de Éfeso es: o amas o mueres. Wow. O amas o mueres. Hermanos, esto es una advertencia seria, seria. El Señor no está jugando. Cristo no quiere competencias, ni siquiera contra la misma doctrina o contra el mismo trabajo duro. Alguien ha dicho, y me gusta mucho esa frase: tú puedes estar sirviendo a la obra de Dios, pero no al Dios de la obra. Puedes estar muy empatinado por la obra del Señor, pero no amar al Señor al que dice servir. Hermano, Cristo no quiere competencias. No quiere competencias. Él debe estar en primer lugar. Y, hermano, todo lo demás va a venir como consecuencia, como un fruto. Si el Señor está en primer lugar de tu vida, todo va a fluir como consecuencia, pero Él debe estar en primer lugar. Finalmente el Señor termina con una corta palabra de alabanza y una promesa final para toda la iglesia. Y eso nos lleva al tercer y último encabezado, y terminamos con esto: la promesa para ellos y para nosotros. Los efesios, hermanos, no habían titubeado en los asuntos doctrinales. Los hermanos de Éfeso seguían fielmente las enseñanzas apostólicas, no se habían desviado. Y aunque Cristo los reprende con una seria amonestación, también se dirige a ellos con un tono muy pastoral y les anima a mejorar. ¿Cómo puede animarles a mejorar? Si ya nos dijo que hemos perdido nuestro primer amor, ¿cómo nos va a animar a mejorar? Bien, los alaba de nuevo por su fidelidad a la palabra. Los alaba de nuevo. O sea, les dice: mira, tú has hecho esto, esto y esto, y eso está bien, pero tengo contra ti que estás perdiendo tu primer amor, has perdido tu primer amor. Sin embargo, y les vuelve otra vez a alabar: pero tienes esto, aborreces a los nicolaítas. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Eran falsos apóstoles, y según el contexto de Apocalipsis, eran personas que vivían de una forma inmoral, eran idólatras y pervertían la verdad. Y dice Cristo: aborreces a los nicolaítas, a los cuales yo también aborrezco. En otras palabras, Cristo les dice: ustedes tienen un celo por la verdad, pero han perdido el primer amor, así que vuelvan al principio, vuelvan a recuperarlo, arrepiéntanse de sus pecados y amen al Señor en primer lugar. Y yo les amo y quiero que lo hagan, porque no están tan mal, no están tan mal.
permanecen fieles y firmes a la palabra, y eso es correcto, pero no pierdan su primer amor. Y justo después de animarles con estas palabras, Cristo promete algo a los hermanos de Éfeso y a nosotros también. Apocalipsis 2:7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No quiero ser muy técnico y permítame, por favor, abordar esto. Esta palabra venciere, ¿sí? Esta palabra que usa venciere se encuentra en un tiempo verbal llamado participio presente, ¿sí? Y este participio presente indica una acción en curso. Por ejemplo, el inglés tiene el ing, ¿sí? ING. En español tenemos el ando, endo, ¿verdad? Caminando, yendo, estudiando. Es una acción que ya comencé, pero estoy en proceso de hacerla. ¿Me sigue, hermano? En el griego la palabra venciere es un participio presente, lo que indica una acción en curso. Así que la mejor traducción de esta palabra sería esta: al que está venciendo, le daré a comer el árbol de la vida. Hermanos, esta palabra no es un reto para ti, para que tú te esfuerces en luchar por vencer. Esta es una palabra de victoria para aquellos que ya están venciendo. ¿Me sigue, hermano? Pregunta: ¿cómo sabemos si estamos venciendo? Simple. El triunfo de la iglesia tiene su fundamento en la victoria alcanzada por la obra de Jesucristo. Así que tú sabes que estás venciendo cuando tú estás aferrado a Jesucristo por la fe. Cristo ganó la batalla final, la guerra mundial. Cristo ya la ganó. Y aunque todavía seguimos teniendo enfrentamientos pequeños, por medio de la obra de Cristo sabemos que al final ganamos, porque Él venció. Él venció. Así que, hermano, tú y yo, si estamos aferrados a Cristo por la fe, podemos ser de estas personas que ya están venciendo. Al que está venciendo. ¿Y cuál es la promesa? Al que está venciendo, le daré a comer el árbol de la vida. Hermano, la promesa de la victoria es esta: vida eterna, vida verdadera, vida plena, vida completa en la presencia del Señor. O como lo dice el apóstol Pablo en Romanos, me encantan estas palabras: honra, gloria e inmortalidad. Eso nos espera. Honra, gloria e inmortalidad a aquellos que ya estamos venciendo por la obra de Cristo. Así que, una vez más, hermanos, tengamos mucho cuidado de la ortodoxia muerta. Cuidado con la ortodoxia muerta. Conozcamos la verdad, resguardemos la verdad, pero no como un fin en sí mismo, sino como un medio para llegar al fin último, que es la comunión con Dios en amor. Pero sepamos, hermanos, que si estamos unidos a Cristo por la fe, si estamos unidos a Cristo por la fe, debido a su victoria, nosotros también venceremos. Así que de nuevo, hermanos, victoria, victoria. Apocalipsis una vez más nos recuerda: al final habrá victoria. Mantente firme, mantente firme. Al final hay victoria.